Padre, venimos a ti ahora para pedirte que por medio del Espíritu Santo abras nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos espirituales, podamos escuchar tu palabra y pedimos pues que esta palabra sea albergada en nuestros corazones, sea atesorada y transforme nuestras vidas, cambie nuestra forma de pensar y consecuentemente nuestra vida cambie. Pedimos que el resultado sea tu gloria y la bendición de los matrimonios aquí presentes y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe? Pensando en todo esto de el matrimonio, esta mañana teníamos clase con los jóvenes e hice una pregunta, ¿no? Les pregunté cuál es la causa o la razón por la cual hay problemas en la humanidad. Es más, la pregunta fue, ¿cuál es el mayor problema que tiene el hombre? ¿No? Y el mayor problema que tiene el ser humano es el pecado. Y del pecado es donde entonces sale todo lo demás. Debido al pecado y a la maldición que Dios trajo por causa del pecado, tenemos guerras, tenemos hambre, tenemos conflicto, tenemos abusos, hay enfermedades. Todas estas cosas que traen dolor son el resultado del pecado. No fue así al principio, pero cuán bueno es nuestro Dios, que cuando Jesús dijo que Él vino para traer vida y vida en abundancia, Él no estaba hablando como muchos de nuestros políticos, promesas vacías, ¿ok? Los políticos van y hacen promesas vacías. El presidente y el señor Romney, ambos uno quiere quedarse en la Casa Blanca, el otro quiere ir a la Casa Blanca. Los dos hacen promesas que en realidad no saben si van a poder cumplir o no. Pueden tener las mejor de las intenciones y no dudamos de las intenciones de ninguno de los dos, pero no tienen el poder o la capacidad para garantizar que va a tomar lugar lo que están prometiendo. Sin embargo, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Jesús te ofrece algo que Él sí tiene todo poder para cumplir y para hacer realidad en mi vida y en la tuya, en nuestras vidas. Gloria a Dios en realidad. Y cuando Él dice que Él trae para el matrimonio aquí instrucciones fundamentales para que el matrimonio pueda prosperar, estamos leyendo promesas de Dios que son realidad, que son verdad y que Él tiene el poder para llevarlas a cabo en tu vida y en la mía, en tu matrimonio y en mi matrimonio. Estuvimos viendo la semana pasada que para poder entender la razón del mandamiento de someterse, no fue necesario ir al libro de Génesis y allí ver qué es lo que tomó lugar cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Y vimos pues de que la única forma en la cual se puede tratar de revertir, en la cual se puede tratar de mitigar, en la cual se puede tratar de moderar, de disminuir las consecuencias que el pecado ha traído a la vida de las personas es cuando la persona viene a Cristo, tiene el Espíritu Santo y empieza a vivir guiado, lleno del Espíritu, en obediencia a lo que Dios dice. Y lo primero que el Espíritu quiere producir en ti y en mí, esposo, esposa, para que nuestros matrimonios prosperen, es esta predisposición de sumisión. Sumisión. Esta predisposición de sumisión es aquella que nos permite, pues, enfocarnos en el bienestar de nuestro esposo, de nuestra esposa. Nos permite enfocarnos, es esta predisposición humilde que se requiere en mí y en mi esposa, en ti y en tu esposa o esposo, para que se pueda restaurar la armonía y la paz para el matrimonio y para la familia. Y estuvimos viendo la semana pasada también a quién debe someterse la esposa. Y estuvimos viendo que la respuesta es a su propio marido. Ella debe estar sumisa a su propio marido. Y examinamos un poco acerca de la constitución física de Adán, que de acuerdo al diseño que Dios tuvo de Adán, vemos de que él es el proveedor, él es el que cuida y protege a la familia. Y por concepto de el orden de la creación, vemos de que él también recibió la responsabilidad de ser el que dirija el hogar.
En un momento vamos a estar viendo el pasaje de 1 Corintios donde claramente dice que en el hogar hay una cabeza y la cabeza es el esposo. Así como Cristo es la cabeza del hombre y como Dios es la cabeza de Cristo. Así que el esposo pues ha de ser aquel, tu propio esposo, no otro, no el esposo de otro, o de otra, perdón, no el esposo de otra, debe ser aquel a quien tú te sometas. Y la mujer pues cristiana hace bien en someterse a su esposo como aquel que es fuente dada por Dios para provisión, protección, ternura, liderazgo y afecto. Ahora bien, también preguntamos con qué predisposición debe someterse la esposa al esposo, ¿no? ¿Con cuál ánimo debe ser hecho? Bueno, y la respuesta la encontramos en el capítulo 5, versículo 22, que dice que debe ser hecho como al Señor. Y queda claro, ¿cierto?, que ninguna esposa refutaría que la mujer cristiana es llamada a someterse a Cristo Jesús. Ahora, lo que le dice acá el versículo 22 el apóstol a todas las esposas cristianas es de que ellas también se sometan a sus esposos como al Señor, con la misma predisposición, con la misma actitud. ¿Y cómo es la sumisión de una mujer cristiana hacia el Señor Jesucristo? Bueno, es una sumisión voluntaria, es una sumisión gozosa, es una sumisión confiada. Y entonces vimos la semana pasada que aquí es donde pueden haber algunas objeciones, que algunas hermanas pueden decir, un momento, mi esposo no es creyente, ¿me he de someter a un hombre que no es cristiano? Y la respuesta es sí. Vimos 1 Pedro el capítulo 3, versículo 1 al 4, donde claramente se enseña que la mujer cristiana debe someterse a un esposo aun cuando éste no sea cristiano. Y vimos que también puede ser esto alternado. Si resulta que el caso es que tú eres un hombre cristiano casado con una mujer que no es cristiana, también, como dice la Escritura, sométanse el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Entonces el esposo, el marido cristiano también ha de someterse a su mujer, aun cuando ella no sea cristiana. Otra de las objeciones que vimos es, quizá aquí alguna esposa, o la semana pasada, ¿no?, que dice, mi marido es creyente, pero sabes que él no es fácil de vivir con él. No es fácil vivir con mi marido, ¿no? Y la semana pasada, por ahí algunas inmediatamente escucharon eso y hicieron sus ojitos así, ¿no? Dependiendo de dónde estaba sentado el esposo, dónde estaba sentado, si para la derecha o para la izquierda, algunas esposas volvieron sus ojitos para esa dirección. No es fácil vivir con el marido. Y como le dije la semana pasada, amada hermana, tampoco es fácil vivir contigo. Y la razón es simple, pues, porque todos somos pecadores. Y eso de ser pecadores es algo que quisiera que podamos entender. La palabra enseña que Dios es justo, Dios es recto. El hombre es injusto, el hombre no es recto. Hay una torcedura en el alma, hay una torcedura, hay una inclinación. Y sabe, esto se expresa de distintas formas, pero una de las formas en las que se expresa el pecado en mí y en ti es de que somos personas centradas en nosotros mismos. Somos egocéntricos. Nos absorbemos en nosotros mismos. Esa es la tendencia, es la de querer buscar mi satisfacción a expensas de la satisfacción de otro. Es la de buscar mis deseos, mi realización, mi llenura. Y si para hacer eso, pues tengo que herir a otro, muchas veces lo voy a hacer. Así que es por eso que hay conflictos, es por eso que a veces parece que en una casa están festejando el 4 de julio por los juegos artificiales, pero no es 4 de julio, son que está el marido y la mujer están peleando y hay como juegos artificiales, pum, pa, pum, explosiones que hay. Pero ¿sabe? Lo que sucede es de que solamente el Espíritu de Dios tiene el poder y guiando y tomando control sobre el hombre y la mujer cristiana que pueden someterse el uno al otro y poner a un lado esa torcedura, el poder ir por encima de aquella inclinación hacia centrarnos en nosotros mismos y más bien empezar a ver por el otro. Así que estuvimos viendo pues finalmente de que para que la mujer se someta a su marido en realidad es un acto de fe. Es un acto de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas inquietudes que vienen a la mente. Uy, si me someto a mi marido, tú no lo conoces, él va a aprovecharse, ¿cierto? Hay un cierto nivel de temor. Uy, pero si yo me someto a mi marido es a veces no maneja bien las cosas, ¿qué va a hacer de nuestro hogar?
O si yo dejo que mi marido sea el que sea cabeza en mi hogar, quizá piensa alguna esposa y dice, mi marido será cabeza, pero es una cabeza que está dormida porque no hace nada. Él no toma cuidado de nada, él no hace nada con respecto a los hijos, con respecto a las finanzas, el hombre es, pero ahí nomás, él se queda ahí. Si yo no tomo control de las cosas, entonces ¿quién? El hogar se vuelve un caos. Hay muchas esposas que reaccionan así, de esa forma. Y la respuesta ante todo esto es no, no, no. La Escritura dice sométete, y eso entonces es un acto de confianza en Dios, un acto de confianza de que el Señor, aun si tu marido se equivoca, el Señor no te va a dejar, no va a desampararte. El Salmo 55, versículo 22 justamente nos recordaba esto, esta promesa de Dios de que aun si hubiese una caída, el Señor te levantará. Así que la mujer cristiana pues es llamada a someterse a su marido, y en confianza a su Señor ha de hacerlo. Ahora, continuando pues entonces con el mensaje, quisiera examinar cuál es la base para la sumisión de la esposa al esposo. ¿Cuál es la base para esto? Y leamos versículos 23 y 24. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus propios maridos en todo. En todo. ¿Cuál es la base por la cual Dios llama a la esposa a que se someta a su marido? Y dice acá la Escritura, la base es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y dice la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Vea conmigo por favor el libro de 1 Corintios al capítulo 11. 1 Corintios 11, versículo 3. Y ahí vamos a comparar un pasaje también de una enseñanza que el apóstol Pablo dio a un grupo de creyentes en otra ciudad del mundo grecorromano, en este caso la ciudad de Corinto. Una ciudad donde habían muchos problemas de inmoralidad, de abusos, pero en la cual había una floreciente iglesia, una comunidad de cristianos. Ahora, viniendo pues de un mundo que estaba bastante patas para arriba, como diríamos, era pues de esperarse que hubiesen bastantes problemas dentro de la misma iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y algunos de los problemas que habían justamente era acerca de cuál debe ser la postura apropiada de una hermana en la congregación. Y el apóstol Pablo aquí pues entonces está dando enseñanza de parte del Señor acerca de estos asuntos. Y en el versículo 3, él utiliza una vez más este principio fundamental por el cual se basa el llamado a la esposa que se someta a su esposo. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hace unos domingos estuvimos viendo de que hay igualdad espiritual, el hombre y la mujer son iguales, así como Cristo, que es el ejemplo supremo en todo lo que voy a decir, es igual al Padre, igual al Espíritu, ¿cierto? El Padre no es más que el Hijo, el Espíritu no es más que el Hijo, el Hijo no es más que el Padre ni que el Espíritu. Dios, nuestro Dios trino, en las tres personas son coiguales, ciertamente que sí. Pero eso no significa que no vaya a haber autoridad espiritual. Autoridad espiritual, y una vez más, el Hijo se somete al Padre. El Hijo busca que hacer la voluntad del Padre. O sea que someterse al Padre, como acabamos de leer aquí en el capítulo 11, versículo 3, Dios es la cabeza de Cristo. Hablar de la cabeza habla de la autoridad, ¿cierto? No es que el Padre hace la voluntad del Hijo, es el Hijo quien busca que hacer la voluntad del Padre. Hay este ordenamiento dentro de la Trinidad, y nos es esto el ejemplo perfecto para poder entender que aunque Silvia y yo somos iguales a los ojos de Dios, de acuerdo a Gálatas el capítulo 3, hay una autoridad que Dios dice debe de tomar lugar en la relación matrimonial. El esposo es cabeza de la esposa. Dice acá claramente, Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo es mi cabeza, y dice yo soy cabeza de mi esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Así que esto se está refiriendo, hablar de cabeza aquí, se está refiriendo a autoridad, es la autoridad en la relación.
Y ya vimos como les dije en semanas pasadas, el ejemplo de Jesucristo. Hay igualdad espiritual, también hay autoridad espiritual, así como también hay sumisión espiritual. El Señor Jesús dio el ejemplo perfecto de sumisión, sometiéndose a la voluntad del Padre y sometiéndose por nuestro bienestar. Él fue hasta la cruz del Calvario. Así que Jesucristo aquí lo que te dice, quizá te caiga como un baldazo de agua fría, ¿no? Porque el lenguaje es un lenguaje que como que suena demasiado duro, ¿cierto, amada hermana? Como que esto de que Él es mi cabeza, Él es la autoridad. Y sobre todo, no olvidemos de que hay veces, incluso dentro de las iglesias, hay un cierto tipo de respuesta negativa ante esta enseñanza, debido en realidad a los abusos que han habido. No podemos dejar en realidad de reconocer que a través de la historia de la humanidad, el hombre ha abusado de la mujer y ha abusado de la autoridad que Dios le dio en la relación matrimonial. La ha abusado, ¿cierto? En muchas culturas, incluso en la cultura del Señor Jesús, mencioné esto la semana pasada, la mujer tenía un estatus inferior, aun cuando estaba en el mismo Israel. Y las culturas del tiempo de Jesús, la misma cultura grecorromana, era una cultura en la cual la mujer no tenía la posición que la Biblia dice que tiene. Y entonces lo que vemos es que la norma, la regla a través de la historia ha sido que el hombre ha abusado de su autoridad. Y entonces cuando viene y se le habla a un grupo aquí, como este que está aquí presente, puede ser que haya alguno de ustedes que escuche esto y como que no le caiga bien, como que diga, pero ese es un trago amargo para pasar. Pero déjame decirte, amada hermana, yo quiero que tú puedas entender de que lo que Jesús te está diciendo aquí en realidad es algo que te debe de animar y que te va a ayudar a quitar el temor, ¿ok? Pero antes de hacer esto, lo primero que quisiera mencionar es lo siguiente. Esto de someterse no es un aspecto cultural. Hoy en día, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, hay algunos que enseñan que eso es cosa del pasado, o que eso es un aspecto cultural, eso es someterse, porque vivimos en tiempos modernos y aquí en el tiempo moderno el esposo y la esposa son iguales y por lo tanto ambos deben de tener una igualdad en todo. Y eso incluso implica de que el hombre y la mujer trabajan, el hombre y la mujer deben ver por los hijos, el hombre y la mujer deben ver por la casa, el hombre y la mujer deben lavar los platos, el hombre y la mujer deben lavar la ropa, todo debe ser por igual, ¿ok? Todo debe ser por igual. Así que así como el hombre ha tenido la oportunidad de salir al mundo laboral y de allí hacerse una carrera, la mujer también. La mujer también debe salir al mundo laboral y debe hacerse una carrera también. Y entonces la mentalidad esta que hay en nuestra sociedad en el presente es indudable, ciertamente que es una mentalidad que también es traída a la iglesia, si no es hecho adrede en realidad, pero es que salimos del mundo y entramos a la familia de Dios y muchos de estos pensamientos vienen con nosotros y existe pues la realidad de que en nuestro tiempo hay muchos dentro de la misma iglesia, maestros que han aceptado de que esta forma de enseñanza, de pedirle a una esposa que sea sometida a su esposo, de que es algo arcaico, es algo esclavizante de culturas pasadas, pero que no va en acuerdo con nuestra cultura y nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI. Sin embargo, permítame refutar ese concepto, pues me parece que no está en acuerdo con las Escrituras. Si viene conmigo el libro de Colosenses, por favor, al capítulo 3, en el versículo 18 leemos el pasaje paralelo al que estamos viendo en Efesios 5. Y en Efesios 3:18, mire lo que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y esta frase es en la cual quisiera que se enfoque usted ahora, como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Esta palabra conviene literalmente significa, o podría ser traducida, ser propio, es decir, conforme al Señor o concorde al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo vivía en un tiempo donde había un movimiento de liberación femenina, ¿ok? Y justamente esa mentalidad había permeado en la iglesia en Corinto. Él también tuvo que responder a la sociedad de su tiempo que decía, eso que tú estás promoviendo
de que la mujer se someta no va con nuestro tiempo, no va con los adelantos de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Eso no va aquí ahora. Y el apóstol aquí, hablándole a esta iglesia que se encontraba en esa región donde todos estos asuntos filosóficos estaban expandiéndose en la ciudad de Colosas y alrededor, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, dice, no, dice, déjeme decir una cosa, esto es conforme, concorde con Dios. Es decir, esto no es un asunto cultural, esto es de acuerdo a diseño, esto es algo que Dios ha dicho. Esto trasciende, por lo tanto, cultura, trasciende grupo étnico, esto trasciende absolutamente todo. Esto es algo que es fundamental. ¿Ok? Esto no se trata de opiniones o de simplemente tratar de hacer permanente una forma de pensar que ha sido diseñada por los hombres. Ciertamente que no. Entonces, déjame decirte una cosa, amada hermana. Esto de acá, este mandamiento del Señor no es algo cultural. Esto no se trata de un asunto de nuestra cultura. Esto se trata de lo que es conveniente en el Señor, lo que es conforme al Señor, lo que es concorde al Señor, lo que es propio ante el Señor. Esto es lo que es propio. ¿Ok? Así que no se trata de eso. Ahora bien, lo que te estaba diciendo es lo siguiente, si regresas conmigo a Efesios, es que este mandamiento acá en realidad, como está dicho en Efesios, está puesto para darte ánimo y para ayudarte a quitarte el temor. Porque Dios sabe que tu temor es el siguiente, es viendo la experiencia de las mujeres a través de todos los siglos, de que venga y que tu marido abuse de esto que se lee aquí. ¿Y cuántos maridos no han habido que han leído esto y lo primero que van y le dicen a sus mujeres, mujer, sométete? ¿Ah? Muchos maridos han hecho eso, mujer, sométete. Mira que la Biblia dice que te sometas. El marido que hace eso no ha entendido el pasaje. El marido que ha hecho eso, me da su nombre. ¿Quién lo ha hecho? Para yo llamarlo después por teléfono, ¿ok? Voy a estar ocupado esta semana. Quizás no me va a poder ni ir a operar. No, déjame decirte una cosa. El pasaje, como está escrito, si lo lees, y lo vamos a hacer ahora mismo, ¿ok? Está dado para darte ánimo y para quitarte el temor. Pues mira cómo dice. Porque dice, las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza en la mujer, así como Cristo es cabeza en la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Queda claro de que el principio a ser imitado acá de autoridad es el de Jesús sobre la iglesia, ¿ok? ¿Y cómo ejercita Jesús autoridad? ¿Cómo ejercita Jesús autoridad? ¿Cómo es que Él ejercita su autoridad sobre su cuerpo, sobre su esposa, sobre la iglesia? Bueno, dice que Él toma cuidado de su esposa y Él salva a su esposa. ¿Ves? O sea, cuando Dios te está diciendo, amada hermana, dice el apóstol Pablo a todas las mujeres cristianas, amada hermana, el Señor dice que te someta a tu marido como al Señor, también te está queriendo decir lo siguiente, te está queriendo decir que lo que le va a pedir a tu marido es de que Él te trate a ti como Cristo trata a los suyos. Así, de esa forma. Entonces te está diciendo, no te preocupes, esto no solamente es algo que te está diciendo a ti, a tu esposo también le va a decir, maridos, traten a sus esposas como Cristo trata a los creyentes, como Cristo trata a la iglesia. De esa forma. Así que eso Dios lo hace con la finalidad de quitarte el temor. ¿Acaso Jesucristo es un déspota? Ahí hay déspotas por ahí de maridos, pero Jesucristo no es un déspota. Jesucristo no es uno que mandonea. Jesucristo no es uno que trata con dureza. Jesucristo más bien es aquel que por amor se entrega por su cuerpo, se sacrifica, se entrega de forma que está dispuesto a sufrirla por el bienestar de su amada. A ese hombre que Dios quiere hacer es al cual te llama a que tú te sometas. Ahora, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que hasta que llegue ese punto entonces recién sométete. No, sino que te lo digo porque así como está obrando en ti, amada hermana, también está obrando en tu esposo. También está obrando en tu esposo.
Así que el Señor Jesús se entrega por su cuerpo, por su esposa, para hacerla feliz y para bendecirla. Entonces cuando te da este mandamiento y te llama a que te sometas, Él quiere que tú sepas esto. Él quiere que Él lo que está buscando es bendecirte y que tú seas feliz en tu matrimonio. Y te está diciendo que para esto te has de someter. Así que ten por seguro que lo que Él le va a decir a tu esposo, lo que Él me dice a mí es que yo tenga también autoridad, sí, pero no forzada, sino tierna, autoridad amable, autoridad llena de cuidado y cariño para ti. ¿Ok? Así que no has de temer, amada hermana, más bien, pues, sé sumisa a tu marido como la iglesia a Cristo. Ahora bien, quizá hay alguien que diga, bueno, ¿en qué forma es que puedo saber si es que me estoy sometiendo? Básicamente, como hemos dicho, el sometimiento es esta predisposición humilde a poder servir, a tomar el papel que Dios ha dado para la esposa. Y hemos visto ya brevemente de que el esposo tiene el cuidado, el papel de tener cuidado, de proveer, de proteger, de dar provisión para el hogar. ¿Cuál es fundamentalmente el papel que Dios le ha dado a la esposa cristiana? ¿Cuál es fundamentalmente este papel? Para esto, pues venga conmigo al libro de Tito, por favor. Tito, el capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice así: las ancianas, acá está hablándole a las mujeres creyentes que son por lo general de 60 para arriba, ¿ok? Las ancianas, no me lo tome a mal, por favor, no es que yo le esté diciendo anciana, ¿ok? No me lo tome a mal, no me lo tome como algo personal. Solamente reconozca, por favor, que estoy leyendo lo que dice la Escritura. Las ancianas, asimismo, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres sí han de enseñar. Y dice, tienen que enseñar el bien, han de ser maestras, maestras del bien. ¿Y qué enseñan? ¿Y a quién le enseñan? Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Acá está hablando de las mujeres cristianas jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si algo podemos sacar de aquí es que el centro, el enfoque donde la esfera de la mujer cristiana se va a hallar cuando está casada es su casa, su hogar, su esposo, sus hijos. ¿Se lee claramente eso, amados hermanos? ¿Se ve allí? Y recuerden, esto no es cultural. Esto no es cultural. Esto es como conviene en el Señor, como es conforme al Señor, como es propio ante el Señor. Es el diseño que Él ha dado. ¿Ok? Y entonces aquí leemos una vez más que las mujeres mayores en la congregación han de enseñar a las mujeres más jóvenes cómo expresar su amor a través de ser una mujer que desarrolla su hogar, amando a sus maridos y a sus hijos. Y dice, mire, hacia el final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer cristiana escucha esto y rechaza esto, porque le parece que no debe ser así, en nuestros tiempos las cosas han cambiado, etcétera, etcétera, y continúa entonces con el pensamiento que viene del mundo, lo que está causando en realidad es una blasfemia a la palabra de Dios. No se da cuenta quizá la mujer cristiana de hacer esto, pero lo que está haciendo es que está trayendo un reproche sobre lo que Dios dice. Y yo no creo que haya ninguna mujer cristiana que haya pensado que quiera hacer esto voluntariamente, ¿cierto? Pero tenga presente esto, cuando leemos aquí, esto es algo que habla de un testimonio ante los demás también acerca de nuestro Señor. No solamente aquí en Tito, pero también venga conmigo a Timoteo, por favor.
al capítulo 5 de 1 Timoteo, el versículo 14. Mira lo que dice allí. El apóstol, dando más instrucciones a la iglesia, le escribe lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, las viudas jóvenes se casen. La viuda joven no tiene que casarse, pero es mejor, es recomendable que se case. Y cuando se case dice, versículo 14, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que, una vez más, de acuerdo a lo que Dios encuentra conveniente, propio, conforme, de acuerdo a su plan, a su diseño, dice: el esposo y la esposa, cristianos, sométanse el uno al otro. Y en el caso de la esposa dice: enfóquese en su hogar, enfóquese en la relación con su esposo, enfóquese en la crianza de sus hijos, enfóquese en la edificación de un hogar. Ese debe ser el enfoque. Ese debe ser el enfoque. Otro pasaje más, ahí mismo en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, dice: dentro de la congregación, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hace un momento hemos leído en Tito que la enseñanza decía allí que la mujer sea una maestra, la mujer anciana y las mujeres más jóvenes, ¿cierto? O sea que no es que se prohíbe que una mujer enseñe, pero sí aquí claramente menciona de que no en la posición, en este caso, por ejemplo, como la mía, ¿no? De venir y pararse aquí y enseñarle a la iglesia, no. Diría a una mujer, eso no le es permitido por el Señor, ¿cierto? Hay iglesias, yo sé, hay iglesias donde hay pastores y pastoras. En algunas iglesias el concepto de pastores y pastoras es: la pastora es la esposa del pastor. Pero en muchas, y se está dando cada vez más y más este tipo de iglesias, ¿no? Donde cuando el pastor no está, la pastora reemplaza al pastor. Es decir, la esposa se para adelante y es la que enseña la palabra. Pero de acuerdo a la Escritura, nosotros no creemos ciertamente que estas sean las enseñanzas bíblicas. Aquí el pasaje claramente indica acerca de cómo se debe conducir una iglesia para ser un testimonio ante el mundo. Y dentro de las enseñanzas que el apóstol Pablo da aquí a través de 1 Timoteo, dice que la mujer ha de estar en la congregación, aprendiendo en silencio con toda sujeción, no permitiendo a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y mire lo que cita: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, en primer lugar, va a Génesis, una vez más, no es un asunto cultural, va al orden de la creación. Y es indudable, una vez más, primero fue creado Adán, y de Adán sacó a la mujer, ¿cierto? No significa que no sean iguales, pero sí hay un orden, ¿ok? Eso ya lo hemos visto. Ahora bien, Pablo va más allá y dice, pero la mujer dice, de acuerdo al diseño, yendo al mismo Génesis, dice, su enfoque estando en la crianza de los hijos en su hogar es donde ella encuentra la llenura que Dios le ha dado para que ella encuentre. Esto está siendo el día de hoy refutado. Si usted escucha la televisión hoy en día, sobre todo ahora que hemos tenido las convenciones republicana y demócrata, usted ha escuchado a dos esposas hablar. Estaba la señora Ann Romney y estaba la señora Michelle Obama. Y fue bien interesante escuchar los comentarios acerca de cada uno de ellos. Previo a la convención, había en la prensa de lo que se llamaría liberal, aquellos que piensan en una forma más progresiva, esta filosofía política progresiva que está muy patente en nuestro tiempo, la opinión de los reporteros y de la prensa con este tipo de inclinación filosófica decía de que el
tipo de mujer como la señora Ann Romney, lo que representaba, era justamente el problema que había en Estados Unidos con la mujer. Esta mujer que está en su casa, que no ha conocido la experiencia de la vida, del mundo laboral, etcétera. Incluso algunos llegaron a burlarse de ella diciendo, esta es la mujer que nunca ha trabajado. Y usted puede ver en respuesta a todo esto, no sé si usted escuchó, yo escuché al presidente Obama y he escuchado al señor Romney, ¿no? Viendo que estar una vez más atento a los mensajes que cada uno viene, porque eventualmente voy a dar mi voto por uno o por el otro, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que estaba escuchando es que interesante cómo ha sido la respuesta. ¿Por qué? Porque ante la prensa con un pensamiento progresivo, liberal, una mujer que está enfocada en su hogar es una mujer que ellos no aprueban. Ellos no aprueban eso. ¿Por qué? Porque la mujer debe ser como lo que ellos promueven. ¿Y qué es lo que promueven? Esta igualdad que se expresa muchas veces en que vayan ambos a trabajar y ambos hagan todo, ambos sean coproveedores, ambos sean coprotectores, ambos sean esa es la palabra, y llene usted el resto, al igual que, lo mismo que. Dios no lo hizo así, amados. Dios no lo hizo así. Y eso es lo que nosotros tenemos. Usted va a tener que tomar una posición. ¿Usted sigue lo que sigue el mundo o usted hace lo que Dios dice? ¿Cierto? O sea, en esto no se trata de gris, esto no es área gris. Acá, hoy en día, vivimos en un tiempo donde es claro, el modelo bíblico no es aceptado por nuestra cultura en una gran porción de nuestra cultura, ¿ok? Porque aunque no todos son cristianos, hay parte de nuestra cultura, hay parte de nuestra sociedad que sí ha sido influenciada por muchos años de cristianismo evangélico, protestante, también lo que el catolicismo enseña, el mormonismo y otras religiones más, que sí enseñan cosas centradas en un hogar más semejante a lo que la Biblia dice. Y eso ha dejado en la cultura de nuestro tiempo, ha dejado un aroma, ha dejado un sabor, ha dejado algo todavía allí. Son los remanentes en nuestra cultura. Pero más y más está avanzando el pensamiento filosófico que está buscando que desechar este modelo. Y es por eso que estamos viendo en nuestros días, amados, toda esta redefinición que se quiere dar a lo que es la familia. Entonces ya la familia no es un hombre y una mujer que tienen hijos. Ahora la familia es un hombre con un hombre. O la familia es una mujer con una mujer. La cadena televisiva ABC tiene el Family Channel, ustedes lo han visto quizá. Y no sé si usted ve las sutilezas en la forma en la que muchas veces se presenta este concepto de nuestra cultura, de nuestro tiempo, porque ellos presentan is a new kind of family, un nuevo tipo de familia. Es sutil y está yendo. Y una vez más, usted nada más tiene que escuchar a los dos que están viendo que contender por ir a la Casa Blanca, ¿no? Cómo presentan casi, básicamente, una y la otra perspectiva. Así que, amados, el Señor lo que nos dice es algo que trasciende la cultura. No se trata de un aspecto cultural. Y nosotros los creyentes tenemos que ser cuidadosos en examinar lo que escuchamos de nuestra cultura, del mundo que nos rodea, de lo que escuchamos de la prensa y de lo que leemos en internet y las opiniones de las personas, y venir entonces a las Escrituras y moldear nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestros hogares a la luz de lo que la palabra dice, no de lo que el mundo dice. Silvia y yo hemos tomado la decisión de honrar al Señor en nuestro hogar y entendemos de que esto es lo que Dios dice, que el enfoque para Silvia y ella gozosa a través de más de 20 años que conoce al Señor ha sido cada vez más y más el de enfocarse en su hogar, enfocarse en su hogar, enfocarse en amarme, en amar a nuestros hijos. Sacrificialmente lo ha hecho a través de todos estos años.
Y recíprocamente, pues también yo he de amarla a ella y mis hijos también. Así que, amados hermanos, tenga presente esto, por favor, es muy, muy importante. Vea conmigo, por favor, el libro de Génesis. Vea conmigo el libro de Génesis. Porque yo quiero darle a usted un ejemplo de una mujer que se condujo así. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 12, yo quiero traer a ustedes a Sara. Sara, nuestra amada hermana Sara. Usted lee en las Escrituras en el Nuevo Testamento que Sara llamaba a su esposo, ¿cómo? ¿Ah? Mi Señor, Señor. Por si acaso, no estoy diciendo que ahora vaya a casa y que le diga a su esposa, dime Señor. Pero lo que sí puede ver a través del ejemplo de Sara es justamente el ejemplo de esta mujer sumisa a un esposo que actuó muchas veces solamente pensando en él mismo. ¿Ok? En Génesis 12, versículo 10 al 20, el tiempo se me ha ido, pero permítame mencionarle de lo que se trata. Hay hambre en la tierra y entonces desciende a Abraham a Egipto. Y cuando va para allá, para morar allá por el hambre que había, aconteció, dice el versículo 12, cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Básicamente Abraham estaba dispuesto a que tomen a Sara. ¿Se da cuenta usted de eso? Básicamente Abraham estaba dispuesto a que tomen a Sara, porque dice, dirán esto, y efectivamente eso fue lo que pasó. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová, si Jehová no hubiese intervenido en la decisión que este hombre, este siervo de Dios, sí, pero al igual que yo, con problemas de pecado aún, con debilidades, esta tendencia a fijarme por mí mismo, ¿ok? Si Jehová no hubiese intervenido a favor de Abraham y de Sara y la descendencia y la promesa, olvídese, a Sara lo hubiese tomado los egipcios. Ahí usted no ve, mira, ve, vamos a ir, yo voy a ir con espada en mano y cualquiera que quiera tomarte se la va a tener que ver conmigo. Ahí usted no ve a un hombre viniendo y defendiendo y protegiendo a su esposa. Ahí ve a un hombre y dice, por favor, protégeme tú a mí. Protégeme tú a mí. Pero no solamente eso, años después, usted pensaría ya, bueno, ya Abraham, ya años después ya no va a ser lo mismo. Pero sin embargo, va usted al capítulo 20, y en el capítulo 20, el versículo 1 a 16, vemos básicamente la repetición de algo igual, pero en otro lugar y con otras personas. Dice el capítulo 20, versículo 1 al 16, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Una vez más, pero Dios, no Abraham. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abimelech no se había llegado a ella y le dijo, Señor, matarás también al inocente. Yo ni le he tocado. Pero dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Abraham fue el que dijo, mi hermana es, exponiéndola. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Ella afirmó.
Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora mira lo que sucede acá. Este es, la verdad, un shock. Porque acá vemos a un inconverso llamándole la atención a un creyente. ¿Qué le parece? Un inconverso llamando la atención a un creyente. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Efectivamente, lo que no debió hacer, has hecho. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea que esto era algo que Abraham tenía pues desde el principio. Desde el principio. Él pensaba, ciertamente, y tenía razón para hacerlo, de que la gente no era tan civilizada como él, y que Sara era una mujer hermosa, y que allí pues se levantaría algún tigre por ahí, como dicen los dominicanos, y no dudaría en acabar con el pobre Abraham. Y Abraham era un hombre mayor y ya no tenía la misma fortaleza. ¿Qué habrá pasado por su mente? No lo sé, pero lo que sí sé es lo siguiente. Desde un principio de que salieron, le dijo, mira, ten esta merced de mí. ¿En quién estaba pensando Abraham? En él. En él. Y para protegerse él. Ahora, yo quiero que usted se ponga a pensar en esto, amada hermana. Lo primero pasó muchos años, probablemente 2 décadas casi antes. ¿Ok? Abraham viene y vuelve a hacer lo mismo años después. Años después. Una esposa diría, oye, un momento, pero ¿no te acuerdas lo que pasó allá en Egipto? ¿Vas a volver a hacer lo mismo? Pero ¿sabe qué? Sara hizo lo que su marido le pidió. No estaba mintiendo, era su hermana. Sí. Y aunque la expuso a ella hizo lo que su esposo le dijo. Y por eso les dije hace un momento, Salmo 55, 22, Dios es el que está en control, amadas hermanas, por eso usted no se tiene que preocupar. Dios es el que está en control, porque Dios intervino. Abraham no, Dios intervino. Y la verdad es que nosotros somos cabezadura, nosotros los maridos, muchas veces somos bien cabezadura. Y no hay ningún marido acá que puede decir, no, yo no. Porque todos somos bien cabezadura. Y hay en nuestro momento en que nuestras esposas dicen, está bien, ay Señor, voy a tener que hacer lo que mi marido dice. Voy a tener que hacer lo que mi marido dice. Dice, si tú mantienes esa disposición, dice, tú estás siendo como Sara. Y puedes confiar en que el Señor va a ser el que va a salir a tu rescate. Él lo va a hacer. Aun cuando nosotros metemos la pata, Dios endereza las veredas. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, esperaban en Dios, confiaban en Dios, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sabe? Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Sabe? Me puse a pensar cuando leía este versículo, yo decía, ok, Pedro les dice acá a este grupo de creyentes expatriados, les decía, así como Sara que le llamaba Señor. Y cuando voy al Génesis yo no veo en ningún lugar que leamos que Sara llama Señor a Abraham. Pero sí leemos, que usted lea la vida de Sara y sí vemos estas 2 instancias en las cuales Sara hace lo que su esposo le pide.
aun cuando eso la estaba poniendo en riesgo a ella. Dicho sea de paso, acá dice, la traducción dice, como Sara obedecía, pero literalmente eso es, creo, una pobre traducción, porque la esposa no es llamada a obedecer al esposo. Yo sé que ustedes esposos dicen que me obedezca, pero en el griego aquí es hupotazo, que es exactamente la misma palabra traducida en Colosenses y traducida en Efesios, que es someterse, someterse. Así que aquí lo que dice es que Sara también dice, se sometió a Abraham, llamándole Señor. Y dice, vosotras, amadas, que con confianza se someten a sus esposos, aun cuando hay veces, saben de que la decisión quizá que está tomando no es la mejor, y le han tratado de hablar, y le han tratado de decir, pero él sigue a toda máquina y dice, no, yo estoy seguro, y toma la decisión. Dice, amada, dice, sométanse. Ustedes están teniendo, dice, el mismo espíritu que hubo en Sara, la cual esperaba en Dios. En Dios. Así que, amados, hemos leído en Génesis, en Tito, en Pedro, en Timoteo, Dios hizo a la mujer para que su enfoque sea su hogar, su marido, sus hijos. Eso no significa que la mujer no tiene inteligencia, por el contrario, déjenme decirle, y esto se los digo sinceramente, hay ciertas cosas, Silvia dice, oh Jesús, tú eres inteligente, pero yo veo a mi esposa, déjenme decirle, mi esposa es brillante. Hay conversaciones en las que yo ni siquiera entro, por ejemplo, algunas que ella tiene con Jesús, cuando hablan acerca de ciertos aspectos de física y matemática. La capacidad de mi esposa de deducción, la capacidad de concentrarse, de leer las personas, es algo único. Yo escapo todas esas cosas, todas esas virtudes. Y después es una mujer sumamente inteligente. No se trata de ser menos inteligente, no es que el hombre sea más inteligente que la mujer. Déjenme decirle, ustedes, amadas hermanas, son algunas de ustedes ciertamente mucho más inteligentes que nosotros. Tienen un IQ más elevado. Ciertamente que sí. No se trata de que entonces la mujer no vaya y se eduque o que no pueda tener una función en la cual sea o haga posible de que la familia se beneficie económicamente. Ciertamente que no. Porque lo único que tenemos que hacer es leer lo que podría ser la foto de una mujer ideal, como Dios la describe. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, vaya usted y léalo allí, donde esta madre va y le habla a su hijo, al rey Lemuel, y le dice, mira, amado hijo, le dice, te doy unos cuantos consejos, y entre los consejos que le da, ¿ok? Le dice, le da varios consejos, le da consejos acerca de su vida moral, le da consejos acerca de sustancias, le da consejos acerca de tener un ojo por el bien social, ¿ok? Ahí parecería en algunos demócrata, en algunos parecería republicano, de uno y de otro pareciese como que si fuese. Pero mira lo que llega acá y le dice, pero dentro de todos dice, en esta de acá le dice, mira, si te llevas esta, te llevaste ya la bendición de bendiciones. Versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí le dice, mira, esta de acá es bien difícil, ¿eh? Pero hijito mío, dice, si tú te la sacas, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Dice, herencia de los padres son las casas y los tesoros. ¿No? ¿Por ahí dice alguien? No sé. Dice, herencia de los padres, dice, son las casas y los tesoros, pero herencia de Jehová es la mujer, es la esposa. Por eso es que Pedro dijo, es la gracia de la vida, el matrimonio. Y si tú te casas y déjame decirte, tú vas a decir, mi esposa no es la mujer de Proverbios 31. No, el punto no es que si tu mujer eso no es. El punto es el siguiente, Dios está haciendo a tu esposa esta mujer. Esta es la mujer ideal, esta es la foto de cómo la mujer ideal es.
Y dentro de las cosas que pone acá, no solamente es una mujer que vela por su hogar, sino que se envuelve con mucha inteligencia y mucha habilidad en cosas que proveen para la familia. Que lo que hace es que levantan el bienestar completo de toda la familia. Y por eso tú la ves de que ella empieza a cardar, hace telas, empieza a fabricar cosas. Y mire, el centro ciertamente sigue siendo su hogar. ¿Ok? No deja su hogar. Su hogar continúa siendo el centro de todo y ella fabrica cosas y hace cosas, tiene contacto, es vendedora porque tiene contacto con comerciantes que lo llevan a otros lugares y dice tiene ganancia, es una actividad económica que rinde y con la ganancia compra una tierra, está en real estate también, ¿cierto? Y es una mujer entonces con bastantes habilidades. Pero todo tiene un enfoque, el bienestar de su hogar. No se trata de que ella hace todas estas cosas porque ella se quiere sentir mejor de sí misma. Ojo, ojo. Porque el día de hoy el mensaje parece ser algo similar al que viene del mundo, pero el mensaje, la motivación es para que tú te sientas realizada, para que tú te sientas llena, para que tú te sientas feliz. Sal de esa esclavitud, rompe las cadenas, eso estar ahí sumisa a tu marido, de criar hijos, rompe ese esquema, adopta este nuevo y entonces tú vas a encontrar tu verdadera identidad. No. Acá vemos que esta mujer hace todas esas cosas, pero tiene su enfoque en su esposo y sus hijos. Su motivación es su hogar. Acá tú encuentras a esta mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amadas hermanas, sí es posible, por la obra de Dios, por sus instrucciones, por el poder del Espíritu, tener un matrimonio próspero, feliz. Y Dios dice, sé sumisa a tu esposo, como Sara, mira el modelo, enfócate en tu hogar, amar a tu esposo y a tus hijos. Ese sea tu enfoque, no lo que te está diciendo el mundo. Enfócate allí. Tendremos, Dios mediante, al marido y a lo que debe someterse también, y vamos a tomarnos ahí un par de semanas, ciertamente, quizás hasta un poco más, porque hay más que hablarle a los maridos que a las mujeres. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Señor, que ésta sea recibida con corazones abiertos y que absorban toda ella y que traigan bendición, transformación de vida, transformación de matrimonios, de hogares que prosperen. Yo, Señor, así tú nos uses